Al toquis. A ver, especies atómicas. A ver, ¿qué hemos visto en este tema? Los isótopos. ¿Cómo podemos distinguir isótopos? Cuando del mismo elemento se puede desglosar varios, pero de diferentes características, ¿no? Porque los isótopos tienen igual número atómico, tienen igual número de protones, ¿no? Y también tienen igual número de electrones. Pero ¿cuál es lo que la diferencia? Es la masa sí es diferente, ¿no? Como por ejemplo el carbono. Hay dos tipos de carbono, el carbono 12 y el carbono 14. Hidrógenos, hay 3 hidrógenos. Creo que habíamos visto, sí, acá hay, mírenme, hay 3. Uno es el protio, este es el deuterio y este es el tritio. Los 3 tienen Z igual a 1. Los 3 tienen Z igual a 1. ¿Ven? Acá está, ¿ve? Acá hay 1, son iguales, ¿ve? Pero ¿cuál es la diferencia? En los neutrones y también la masa. Miren la masa. La masa acá es 1, acá la masa es 2 y acá la masa es 3. Al tener diferente la masa, los neutrones también son diferentes. Como por ejemplo acá tiene que haber un 2, 2 más 1 nos da 3. Acá para que me dé 2 tiene que ser 1. 1 más 1 es igual a 2. Y acá sería 0, ¿no? El protio es el único átomo que no tiene neutrón. ¿Ya? Que quede claro. Después todos tienen. Los isóbaros. ¿Qué son los isóbaros? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo podemos distinguir un isóbaro? Pues los isóbaros son elementos diferentes. ¿Ya? Son diferentes los elementos. Pero ¿cuál es lo que lo hace igual? Es la masa. La masa son iguales. Los isóbaros son igualitos. Pero ¿cuál es la diferencia? En el número atómico, ¿no? En el número de neutrones y también el elemento, ¿no? Por ejemplo, el calcio tiene una masa atómica de 40 y el argón también tiene lo mismo. Por lo tanto, son isóbaros. Los isótonos. ¿Qué son los isótopos? Perdón, los isótonos. Los isótonos, ¿no? Lo que lo hacen igual son los neutrones. Dos átomos diferentes que tengan el mismo neutrón, la misma cantidad de neutrones, significa que se llaman isótonos. ¿Ya, chicos? Por ejemplo, acá, miren, chicos, acá tengo, por ejemplo, para que me dé 24, ¿qué es lo que tiene que ser acá? ¿Qué tiene que ser acá? Para que me dé 24. 12. 12, ¿no es cierto? O sea que hay 12 neutrones. ¿Y acá cuánto sería? ¿Cuánto sería? ¿Qué valor? Más 11 para que me dé igual a 23. ¿Cuánto sería? 12. 12, pues. Y nos damos cuenta que son iguales, ¿ve? Son iguales. O sea, los elementos químicos que tengan igual cantidad de neutrones se le llaman isótonos. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Preguntas? Ninguna, profe, todo claro. Ninguna, profe. Ya. Practiquemos. Vamos a ver. Los iones. Los iones. Bueno, todo elemento químico que tenga arriba un numerito en la parte de la derecha, arriba,
Es la carga. Esa es la carga eléctrica. Si es positivo, se le llama catión. Si es negativo, se le llama anión. ¿Qué significan los positivos o los cationes? ¿Qué significa? ¿Que han perdido o han ganado? Pérdida de electrones. Han perdido electrones. Señor Víctor, electrones. En cambio, los aniones o negativos son los que han ganado electrones. Ellos sí han ganado. O sea, por ejemplo, acá el aluminio tiene 3 positivos. ¿Qué significa? Que ha Ha perdido. electrones. Ha perdido, pues. Perdido electrones. Perdido 3 electrones. ¿No? Esos son iones. ¿Ya? Información. Solamente hablaban de iones, cationes y aniones, algo simple. Pero ya les dije, ¿no? Cada vez que un elemento pierde sus electrones, serían los cationes. También habíamos visto estructura atómica. Ahí, chicos. Ya nosotros ya sabemos que el átomo, todo átomo se divide en 2 partes. Uno que es el núcleo y la otra la envoltura electrónica, la nube electrónica. La corteza nuclear está conformada por 2 partículas muy importantes, que son los protones y son los neutrones. Estos se le llaman nucleones. Se le llaman nucleones porque están en el núcleo del átomo. ¿Ya? Los protones tienen carga positiva y fue descubierto por Rutherford, pues. Los neutrones no tienen carga y fueron descubiertos por Chadwick. Los protones y los neutrones, por encontrarse en el núcleo, se le llaman nucleones. Luego, la otra parte es la nube electrónica. La nube electrónica está formada por varias partículas negativas. A estas se les llama electrones. Los electrones son los que giran alrededor del núcleo, ¿no? Estos electrones tienen varios niveles. Desde un nivel hasta 7 niveles. Eso varía de acuerdo al elemento químico, ¿no? Supuestamente, el átomo que tiene varios niveles de energía son los que son más energéticos. ¿Ya, chicos? Entonces, los electrones fue descubierto por Thomson. Thomson, que explicó a la audiencia comparando a un budín de pasas. ¿No? Él dijo pues que el bizcocho era carga positiva y las pasas incrustadas eran los electrones que tienen carga negativa. ¿Ya, chicos? Entonces, eso es lo que nos dice en este capítulo. ¿Preguntas? Clarísimo, profe. Ya, entonces, no olvidarse que el número atómico representa la cantidad de protones y la cantidad de electrones, siempre y cuando el átomo esté neutro. Ahora, si el átomo no está neutro, o sea, ion, entonces decimos que el Z solamente es igual a la cantidad de protones, ¿ya? Y la masa, pues, ¿cómo la obtenemos? La masa la obtenemos sumando el número atómico con la cantidad de neutrones. Sumando estos dos, ya tengo mi masa atómica, también llamado peso atómico. Masa atómica y peso atómico en química es lo mismo, ¿ya? Son iguales. A ver, chicos, bueno, acá ya habíamos hablado de los isótopos, los isóbaros. Por acá también habíamos visto las ideas filosóficas. Bueno, esto del átomo crea mucha incertidumbre, porque tiene su historial, ¿no? Antiguamente pensaba que el átomo era idealizado por el hombre, ¿no?
para buscar una explicación. Pero ya, pues no, esto ya lo descubrieron, encontraron muchos experimentos que lograron detallar cómo es el átomo, ¿no? Uno de ellos es Demócrito. Demócrito, ¿no? Tenía su jefe, ¿no? Que es Leucipo, su maestro, su profesor. Y apoyaba los escritos y indicaban que el átomo no tenía división, no tenían división. Y ellos conformaban la materia, ¿no? Entonces, el átomo no se puede dividir, ¿no? Ni siquiera se puede destruir. ¿Ah, chicos? Entonces, Demócrito fue uno de los que indicó que el átomo era eterno, invisible, ¿no? Y que era homogéneo en todos sus espacios. ¿Ah, chicos? Entonces, eso es lo que dice Demócrito. ¿Ya? Ahora pasamos a Empédocles. Empédocles fue un personaje más hipotético, ¿no? Porque él indicaba, mediante muestras, que el mundo estaba constituido por 4 elementos esenciales: tierra, aire, fuego y agua, ¿no? Entonces, eso, aún así, le faltaba argumentos para poder explicar, porque no estaba claro, no del todo. Hasta que apareció, pues, que sí era cierto, ¿no? Que ahí estaban los 4 elementos, pero que había una transición entre uno y el otro. Por ejemplo, entre el fuego y el aire, el transición y lo caliente. Entre el aire y el agua, lo húmedo. Y entre el agua y la tierra, el frío. Y entre la tierra y el fuego, lo seco, ¿no? Entonces, esto él lo demostró, pues, ¿no? Con muchas experiencias, hasta que apareció, pues, uno más, un poquito más sofisticado, ¿no? La explicación. Más o menos, aproximadamente por los años 1800, apareció Dalton, John Dalton. Dalton, pues, él dijo, pues, que estaba bien, pues, ¿no? Pero que había elementos especiales, como el caso del uranio, ¿no? Tenemos el escanio, etcétera. Pero él dijo que todos los átomos que eran de la misma característica, del mismo elemento, son iguales. Pero si se comparaba con otro elemento de diferente característica, estos átomos eran diferentes, sobre todo en tamaño. ¿Ya? Y también explicó, pues, que la materia estaba conformada por esferitas, canicas, duras, impenetrables, indivisibles, no se puede ver. Sin embargo, es capaz de participar en una reacción química. Eso es lo que dijo Dalton, ¿no? Y él se basó a un libro propuesto por Lavoisier, que es la ley de la conservación de la masa, ¿no? Y él trabajó mucho para eso, ¿no? Logrando tener enunciados como la ley de las proporciones múltiples. Entonces, esto nos da lugar, pues, que el mundo todavía ni en las partes íntimas de la materia se puede encontrar. Eso es lo que dijo Dalton, ¿no? Lo que yo les acabo de explicar. ¿Preguntas? ¿Dudas? Ninguna, profe. ¿Todo claro, verdad? Bueno, Ninguna, profe. ahora vamos a pasar a teorías atómicas.
Teorías atómicas. ¿A qué se refiere esa teoría? Miren, lo que acabamos de mencionar, en el caso de Leucipo, Empédocles, Aristóteles, etcétera, ¿no? Eso era de lo que antiguamente se suponía, hasta llegar al conocimiento de Dalton. Pero después de Dalton hubieron muchas personas que lo seguían, inclusive investigaban, ¿no? Muchas cosas más. Y es ahí donde aparecieron personajes muy importantes y que dieron un inicio rotundo a la ciencia. Uno de ellos fue Thomson. ¿Quién fue Thomson? Thomson fue un científico químico que trató de buscar una amplia información sobre la parte íntima de la materia, o sea, el átomo. Para ello, se desarrolló emisiones de rayos catódicos. Y él, al incidir sobre unas láminas, ¿no? Unas láminas de oro, esto como que no había mucha trascendencia sobre eso. Pero su compañero Rutherford complementó más esta experiencia. Pero hubo una contradicción. ¿Por qué? Porque Thomson indicó pues que el átomo tenía carga negativa y que estaban ahí en la bolita, ¿no? En la bolita, en la canica, en la esfera. Pero él la comparó con un budín de pasas, ¿no? Donde el bizcocho era la carga positiva y los electrones eran las pasas, ¿no? Con carga negativa. Eso es lo que él indicó, pues, ¿no? Entonces él ya había descubierto la carga positiva ya. ¿Ya? ¿Hasta aquí hay una pregunta? ¿Preguntas? ¿No hay nada? No, profe, por ahora no. Ya. Como le dije, luego, con la aportación de Rutherford, se abrió más el campo, porque ahí sí él utilizó las láminas de oro, donde fue bombardeada por partículas de rayos alfa. Estos rayos alfa son valores positivos. ¿Ya? Entonces, la mayor parte de las partículas alfas atravesaban las láminas y Rutherford se dio cuenta que no cambiaban de dirección y que se mantenían ahí constantes. Entonces, él consideró que por eso el átomo era que contenía carga positiva. Pero el término protón ya se utilizaba ya hace años, antes del descubrimiento de Rutherford. Porque hubo un personaje, Probst, logró descubrir estas partículas positivas, pero les faltó información. Les faltó información para poder explicar cómo eran los protones. Entonces, Rutherford, al tener esa capacidad para poder demostrar al mundo, mediante sus experimentos, cómo es en sí la disposición de los protones y también los electrones, él logró detallar, ¿no? Como le dije, mediante rayos catódicos. Entonces, Rutherford llegó a la conclusión de que el átomo tiene núcleo, ¿no? Y tiene carga positiva. También detalló que los electrones giran en torno al núcleo, pero en órbitas circulares, con una determinada velocidad. También detalló, ¿no?, que el modelo era similar al sistema planetario en miniatura, donde el Sol era el núcleo y los planetas eran los electrones que giran
circularmente alrededor del Sol. Entonces, él es el que se le considera como el modelo del sistema planetario de electrones. ¿Ya, chicos? Entonces, con esto ya tenemos casi, no casi todo completo. Luego también la teoría de Bohr. ¿Qué contiene la teoría de Bohr? Miren, al ver que aún así habían contradicciones, a pesar de del informe claro y preciso, pero había mucha gente que contradecían a Rutherford, a Thomson, o sea, ellos lo contradecían. Uno por bien y otro por mal, ¿no? Pero hubo un personaje, Niels Bohr, que sí detalló de una manera experimental que el átomo era así como decían ellos, pero los electrones tenían una organización en su envoltura. Entonces, ahí les llamó niveles de energía, ¿no? Entonces, estos niveles de energía se distribuyen alrededor del núcleo a una determinada velocidad. ¿Ya, chicos? Entonces, esto es lo que aportó Bohr. Además, las trayectorias eran circulares de los electrones. Eran circulares y que podían inclusive un electrón pasarse de un nivel superior a un nivel inferior o viceversa, de un nivel inferior a otro nivel superior, emitiendo o absorbiendo energía. ¿Ya, chicos? Entonces, eso es lo que nos espera hoy día. Eso ya lo habíamos hecho. Y listo. ¿Preguntas? Pregunten, aprovechen. Nada, profe, listo para el examen. A ver, les voy a pasar un videito. Antes que todo, les voy a pasar la asistencia, antes que me olvide. A ver, la asistencia. A ver, chicos, ¿me confirman? ¿Les llegó la asistencia? Profe, dice enlace dinámico no encontrado, dice. ¿No es? Nada, profe, no me permite abrirlo. ¿Ni la asistencia? Uy, tendré que reiniciar mi equipo. A ver ahí. Ya, profe, ahora sí, parece que está incompleto el link. Allá. Listo, profe. Sí, profe, ahora sí. Como es habitual en la historia de la ciencia, la primera partícula subatómica se descubrió a partir de una curiosidad. Durante el siglo XIX se desarrollaron técnicas que permitían quitar cada vez más aire del interior de los tubos de cristal, los tubos de vacío. Por probar, se decidió ver qué pasaba si se hacía circular una corriente eléctrica por un tubo cada vez más vacío. Y los resultados fueron sorprendentes. Aparecía un brillo que cambiaba conforme había menos aire. Parecía como si unos rayos viajaran del cátodo negativo al ánodo positivo. Se denominaron rayos catódicos. En cierta manera, se había fabricado el primer fluorescente. ¿A qué se debía este brillo? ¿Qué eran estos misteriosos rayos? La respuesta cambiaría el mundo. Estamos en 1897. Se publica Drácula y se estrena Cyrano de Bergerac. Y la reina Victoria celebra sus 60 años en el poder. Pero el acontecimiento que cambiaría el mundo se debe a los experimentos de J.J. Thomson. En uno de ellos, Thomson modifica un tubo de vacío. Agujerea el ánodo para dejar pasar un haz de rayos catódicos.
Introduce 2 placas que cargará eléctricamente y marca uno de los extremos para poder realizar mediciones. Cuando enciende la corriente, observa que los rayos catódicos avanzan en línea recta hasta el extremo reglado. Entonces, carga eléctricamente las placas y observa cómo el haz se curva. A mayor carga en las placas, mayor curvatura. Si invierte la polaridad, la curvatura cambia de sentido. Prueba además diferentes metales en el cátodo, y en todos los casos obtiene el mismo resultado. ¿De qué está formado el haz que se observa? ¿Qué características eléctricas tiene? ¿Dependen estas características de los materiales usados? ¿Qué acaba de descubrir Thomson? ¿Por qué es tan relevante? Ya pues, chicos, aquí nomás la dejamos.